Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para una nueva aventura creativa. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Me llamo, bueno, eso ya lo descubrirás si te quedas un ratito, y te aseguro que no te arrepentirás. Hoy tenemos un vídeo súper especial, uno de esos que me llena de nostalgia y me hace sentir como un niño otra vez. Vamos a viajar en el tiempo a mi infancia, y les voy a contar la historia de mi primer invento casero. Si escucharon bien, mi primer intento de ser un inventor, un Da Vinci en pañales, una mente brillante en la carpintería de mi abuelo. Prepárense para una historia llena de serrín, clavos oxidados, ideas descabelladas y sobre todo, mucha ilusión. Pero antes de sumergirnos en el pasado, tengo que hacerles una preguntita rapidita, ¿ya se han suscrito al canal? Si les gusta el contenido de Y, las historias personales y las manualidades con un toque de humor, este es su sitio. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Prometo que no los voy a defraudar. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos con la historia. Todo comenzó en la carpintería de mi abuelo. Era un lugar mágico, un santuario de madera con olor a pino y barniz. Me encantaba pasar horas allí, observando a mi abuelo trabajar la madera con sus manos expertas. Él era un verdadero artesano, capaz de transformar un simple tronco en una obra de arte. Su nombre era Don José, aunque todos en el barrio lo conocían como Pepe el Carpintero. Era un hombre de pocas palabras, pero sus manos hablaban por él. Podías ver la historia de su vida en cada arruga de su rostro y en cada callo de sus manos. Para mí la carpintería era un mundo de posibilidades infinitas. Veía trozos de madera abandonados, herramientas misteriosas y serrín por todas partes, pero mi mente solo veía oportunidades para crear algo nuevo. Siempre estaba pensando en qué podía construir, qué podía inventar. La carpintería de mi abuelo no era solo un lugar de trabajo, era un laboratorio de ideas, un rincón donde la imaginación podía volar libremente. Un día, mientras mi abuelo trabajaba en un nuevo proyecto, se me ocurrió una idea brillante, una idea que me llenó de emoción y me mantuvo despierto por varias noches. Iba a construir mi propio coche. La mecedora, por cierto, terminó siendo una obra maestra, adornada con tallados intrincados que representaban flores y pájaros. Mi abuela la amaba y pasaba horas meciéndose en ella, leyendo libros o simplemente disfrutando del sol de la tarde. Sí, lo sé, suena ambicioso para un niño de, no sé, tendría unos 8 años. Pero en mi cabeza era perfectamente factible. Tenía la visión clara, un coche de madera con ruedas de carreta, un volante de hierro forjado y un asiento tapizado con retales de tela que mi abuela guardaba en un baúl. En mi mente infantil no había límites. Veía el coche terminado, reluciente y listo para llevarme a todas partes. Soñaba con recorrer el mundo a bordo de mi creación, explorando lugares lejanos y viviendo aventuras increíbles. Me acerqué a mi abuelo con la idea y, para mi sorpresa, no me echó de la carpintería a patadas. Al contrario, sonrió y me dijo, bueno, muchacho, si quieres construir un coche, vas a necesitar un plan. Esa sonrisa de mi abuelo era como un sello de aprobación, una señal de que creía en mí y en mi proyecto. Nunca olvidaré ese momento. Esa fue la chispa que encendió la llama. Con la ayuda de mi abuelo, empecé a dibujar los planos del coche. Eran unos planos dignos de un ingeniero de la NASA. Llenos de garabatos, flechas y números incomprensibles. Pero para mí, eran la hoja de ruta hacia mi gran invento. Recuerdo que utilizábamos hojas de papel de estraza que mi abuelo guardaba para envolver sus trabajos. Los lápices eran viejos y desgastados, pero servían perfectamente para plasmar mis ideas en el papel. Mi abuelo me ayudaba a interpretar mis garabatos, transformándolos en líneas y formas que podían ser traducidas a la realidad. Una vez que tuve los planos listos, empecé a buscar los materiales. Mi abuelo me permitió usar trozos de madera que ya no necesitaba, clavos oxidados que encontró en un cajón y, lo más importante, me enseñó a usar las herramientas básicas de la carpintería, el martillo, el serrucho y la lija. Los trozos de madera que mi abuelo me dio eran restos de proyectos anteriores, tablones de pino, retazos de roble y hasta un pedazo de cedro que olía increíble. Los clavos oxidados, aunque parecían inservibles, tenían su encanto. Mi abuelo me explicó que el óxido le daba un toque rústico y que, con un poco de esfuerzo, podían ser utilizados nuevamente. Ah, el martillo. Recuerdo que al principio era mi peor enemigo.
Cada vez que intentaba clavar un clavo, terminaba golpeándome el dedo o doblando el clavo. Pero con la práctica fui mejorando. Todavía conservo algunas cicatrices de esa época, pero las llevo con orgullo. Mi abuelo me enseñó a sostener el clavo correctamente, a golpear con fuerza pero con precisión, y a no rendirme cuando las cosas se ponían difíciles. Aprendí que la paciencia y la perseverancia eran fundamentales para lograr mis objetivos. El serrucho también me dio algunos problemas. Era pesado y difícil de manejar, pero mi abuelo me enseñó la técnica correcta para cortar la madera de forma recta. Me decía: paciencia, muchacho, la madera no se corta sola. Mi abuelo me explicaba que el serrucho era una herramienta poderosa, pero que requería control y técnica. Me enseñó a equilibrar el peso, a mantener la hoja recta y a ejercer la presión adecuada para cortar la madera sin astillarla. Y la lija era mi aliada. Me encantaba lijar la madera hasta dejarla suave y tersa. Era un proceso relajante y me permitía apreciar la belleza natural de la madera. El tacto de la madera lisa, después de horas de lijado, era una recompensa al esfuerzo. Me gustaba ver cómo las imperfecciones desaparecían, revelando la textura y el color natural de la madera. Poco a poco el coche fue tomando forma. Primero construí el chasis, luego las ruedas y finalmente el asiento y el volante. Era un coche rudimentario, tosco y un poco tambaleante, pero era mi coche. El chasis era una estructura simple pero resistente, hecha con tablones de pino unidos con clavos y tornillos. Las ruedas fueron el mayor desafío. Tuve que cortar círculos de madera con el serrucho, lijarlos cuidadosamente y unirlos con ejes hechos con varillas de metal. El asiento lo tapicé con retales de tela que mi abuela me regaló, pedazos de terciopelo, raso y algodón que le daban un toque colorido y alegre al coche. El volante lo hice con una herradura vieja que encontré en el patio, forrada con cuero para que fuera más cómodo de agarrar. Recuerdo el día que lo terminé. Estaba tan orgulloso que no podía dejar de sonreír. Lo llevé al jardín y empecé a conducirlo. Bueno, más bien a empujarlo porque no tenía motor. Pero en mi imaginación, era el coche más rápido del mundo. El jardín era mi circuito de carreras personal. Me imaginaba que estaba compitiendo contra otros pilotos, adelantándolos en las curvas y cruzando la línea de meta en primer lugar. El sonido del viento en mis oídos era el rugido del motor, y la tierra bajo mis pies era el asfalto caliente de la pista. Le di un par de vueltas al jardín, sintiendo el viento en la cara y la adrenalina corriendo por mis venas. Era un piloto de carreras. Pero mi felicidad duró poco. En una de las curvas, una de las ruedas se salió y el coche se derrumbó. La rueda salió volando, rodando por el jardín hasta detenerse contra un árbol. El chasis se partió en dos y el asiento se desprendió, quedando tirado en el suelo. Me quedé allí, mirando mi invento deshecho con el corazón roto. Estaba a punto de echarme a llorar, pero entonces vi a mi abuelo acercándose. Me abrazó y me dijo: no te preocupes, muchacho, esto es solo el principio. Los inventores no se rinden a la primera. Sentí el abrazo cálido de mi abuelo, un abrazo que transmitía consuelo y esperanza. Sus palabras resonaron en mi interior, dándome la fuerza para levantarme y seguir adelante. Sus palabras me animaron. Juntos volvimos a la carpintería y reparamos el coche. Lo reforzamos, le pusimos mejores ruedas y lo pintamos de un color rojo brillante. Ahora sí que era un coche de carreras. Mi abuelo me enseñó a reforzar el chasis con tirantes de madera, a fijar las ruedas con tuercas y arandelas, y a pintar el coche con esmalte rojo que le sobró de un trabajo anterior. El resultado fue un coche más robusto, más seguro y mucho más llamativo. No era perfecto, claro que no. Era un coche hecho con mis propias manos, con mis errores y mis aciertos. Pero era mi primer invento, y eso lo hacía especial. Cada clavo mal clavado, cada corte torcido, cada imperfección era una marca de mi esfuerzo, una prueba de mi dedicación y un recordatorio de mi aprendizaje. Nunca olvidaré esa experiencia. Aprendí mucho sobre carpintería, sobre perseverancia y sobre la importancia de no rendirse ante los obstáculos. Pero lo más importante que aprendí es que la verdadera magia está en el proceso, en el esfuerzo y en la pasión que ponemos en lo que hacemos. Aprendí que el fracaso no es el fin, sino una oportunidad para aprender y mejorar. Aprendí que la creatividad no tiene límites, y que con imaginación y determinación, podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos.
Ese coche de madera ya no existe. Se desarmó con el tiempo, víctima del óxido y el olvido. Pero el recuerdo de mi primer invento sigue vivo en mi memoria. Y cada vez que veo un trozo de madera, me acuerdo de mi abuelo y de la carpintería mágica donde todo comenzó. Bueno, amigos, esta ha sido la historia de mi primer invento casero. Espero que les haya gustado y que los haya inspirado a crear algo nuevo. Recuerden que todos tenemos un inventor dentro de nosotros, esperando a ser descubierto. No tengan miedo de experimentar, de cometer errores y de aprender de ellos. La creatividad es una llama que necesita ser alimentada constantemente, así que no dejen de imaginar, de diseñar y de construir. En resumen, hoy les conté sobre mi infancia en la carpintería de mi abuelo, mi ambicioso proyecto de construir un coche de madera, los desafíos que enfrenté y las lecciones que aprendí. Les demostré que incluso los fracasos pueden ser oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Les compartí una parte de mi historia personal, una historia llena de nostalgia, de alegría y de gratitud. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en estas aventuras. Espero que se hayan divertido y que se hayan sentido inspirados. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Han construido algo con sus propias manos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Compartan sus historias, sus ideas y sus proyectos. Me encantaría conocer sus creaciones y aprender de sus experiencias. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su suscripción es un voto de confianza, una señal de que valoran mi trabajo y que quieren seguir acompañándome en este camino. Recuerden, la creatividad no tiene límites. Atrévanse a imaginar, a construir y a inventar. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.